La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los medios de comunicación y tarjeta personal, ha hecho llegar a todos y cada uno de vosotros la invitación cuyo texto reza de la siguiente manera. El núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, tiene el honor de invitar a usted a la presentación de la obra En las tempestades de la historia, autoría del doctor Marco Robles López. Tenga la gentileza, doctor Luis Carpio Amoroso, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el núcleo del Cañar, realizar la apertura del acto anunciado. En nombre de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, hago llegar a este respetable auditorio un saludo fraterno y agradecer por la presencia de ustedes a este acto en el que se lanzará la obra En las tempestades de la historia, autoría del doctor Marco Robles López. Más de una treintena de obras de muy diversa orientación nos ha entregado generosamente el connotado escritor azoguense doctor Marco Robles López, todas con una vena que se sale de las corrientes ordinarias como trajinadas del pensamiento, sustentado su razón de ser en la reverberación de ese espíritu de investigador inalcanzable, soberbio, admirable, a tiempo completo, quien con tesón, no pocos esfuerzos y un profundo conocimiento y convencimiento de su ideología, de su doctrina personal y filosófica, vuelve a cosechar para él y para nosotros una obra singular. Pues en verdad, Marco Robles lleva en su sangre muchas verdades. Amén de la cátedra y del periodismo, la investigación, la historia, la filosofía, la antropología, la política internacional que vertidas en el papel y en los altos podios han sido y son admiradas y bien comentadas por distinguidos tratadistas de estas mismas temáticas y de trayectoria mundial. Así entonces, en esta nueva obra testimonial de su riqueza intelectual, de su fluido verbo y de su dinámico como peculiar estilo, Marco Robles suma este título que se arremolina en las tempestades de la historia, obra profunda como envolvente y seguramente controversial, en la que su autor ha de consolidar su filosofía misma de vida y conformar su innegable erudición. El autor divide su libro en dos partes. Anticiparé brevemente, en el que confluyen dos temáticas vastamente discutidas, inacabablemente defendidas como atacadas. En la primera parte hace un minucioso tratado sobre la filosofía de Martin Heidegger y su polémica trayectoria dentro del perímetro del nazismo, y de la segunda se refiere igualmente en forma amplia y detallada a lo que podríamos denominar el martirologio del expresidente chileno Salvador Allende, asesinado, no suicidado, a manos del imperialismo norteamericano, y de una clase militar propia para la época y para sus consecuentes maneras de actuar, encabezada por el tirano más tenebroso de la historia de nuestra América Latina, Augusto Pinochet. Discurren en esta obra una serie de entretelones que la historia ha querido esconder. Allí desfilan los vericuetos y entretelones de un nazismo desnudado, de las nunca bien disimuladas relaciones como el innegable sometimiento de la Iglesia
al Partido Nacional Socialismo. Allí el lector podrá descubrir con largueza los entuertos, acuerdos y otros aspectos vergonzosos de la marcha conjunta con la política hitleriana, con diferentes sectores de la Iglesia. De esta manera, de esta obra no puede salir bien librado ni puede llevar la honra del Estado del Vaticano. En fin, en este mismo acto, una voz autorizada y con propiedad, la del gran poeta cañarense y de trascendencia universal, me refiero al bate azogueño Rodrigo Pesante Rodas. En este mismo acto que me permite ofrecer a tan selecto auditorio, analizará estas y otras históricas disquisiciones de Marcos Robles López, pone una vez más sobre el tapete y a las que él mismo se referirá más adelante. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión del núcleo del Cañar, a la que el ilustre escritor honrara y honra con su membresía correspondiente, agradece el haberle hecho parte de este lanzamiento y se siente orgullosa de abrir sus puertas y acogerlo para esta nueva edición intelectual. Sentidas felicitaciones y parabienes para Marcos Robles. Felicitaciones por ese intelecto siempre inquieto como brillante, que seguramente nos participará con nuevas entregas literarias que la provincia del Cañar y la patria esperan. Señoras y señores. Breve reseña biográfica del autor, doctora Yaroslava Robles. Doctor Luis Carpio Amoroso, presidente del núcleo del Cañar de la Casa Ecuatoriana Benjamín Carrión. Doctor Rodrigo Pesantes Rodas, distinguido intelectual ecuatoriano. Licenciado René Romero, miembro de la institución cultural. Autoridades y distinguido público presentes, familiares del escritor. El doctor Marcos Robles, mi progenitor, nació en esta ciudad en el año 1941. Hijo de don Desiderio Robles Merchán, quien fue un servidor público y periodista, oriundo de la parroquia Checa, provincia de La Suay, y de la señora Sobeida López, nativa de esta ciudad, educadora de toda su vida. Estudió la primaria en la Escuela Municipal Azogues, la secundaria en el Colegio Juan Bautista Vázquez y la superior en la Universidad Nacional de Loja, en donde se graduó de doctora en Medicina Veterinaria. Sin embargo, su pasión siempre ha sido la filosofía, la historia, la antropología, por lo que su primer ensayo histórico, Azogues del Cañar, Raíces de su Historia, publicó en la revista Cunamanta en 1968, hace 47 años ya. Viajó por primera vez a la antigua Unión Soviética en agosto de 1974, en goce de una beca para obtener el doctorado o PhD, con especialización en reproducción animal. Sin embargo, el estudio en esos años contemplaba, a más de la especialización, nociones de filosofía, materialismo dialéctico e histórico y el idioma ruso. Nociones que, dada la tesis doctoral y los artículos, debían redactarse e imprimirse en dicha lengua. Como autodidacto, mi padre estudió cuestiones de filosofía, historia y antropología en la biblioteca de la Universidad de Ciencias Ucraina y en la biblioteca de la Universidad Taras Shevchenko, llamada Universidad Roja. Posee nociones de quichua y conoce el alfabeto griego. En 1978 conoció a mi madre, profesional logopeda. Se enamoraron y se casaron. Han formado un hogar que se encuentra marcado por el mutuo cariño y respeto, por el amor a la lectura, a la música, a las cosas sencillas de la existencia que han inculcado en nosotros Vladimir y yo.
A mi madre le agrada la lectura de obras literarias, sobre todo clásicas, pero vale destacar que ha entregado su vida en el trabajo pro las personas con capacidades diferentes. Durante este tiempo mantuvo una breve correspondencia epistolar con el profesor Anatoly Belov sobre un interesante y polémico tema, los orígenes de la cruz. En 1980 retornó a su patria ya casado. En 1983 viajó nuevamente a Moscú, invitado por el diario Pravda, que traducido al español significa verdad, permaneciendo 3 meses en esta ciudad. En 1984, con su familia, viajó por tercera ocasión y estuvo hasta 1985. En Moscú asistió a un curso en el Instituto de Ciencias Sociales. Desde 1989 hasta 1990, por cuarta ocasión viajó a Praga, en donde trabajó en condición de periodista en Revista Internacional. Fue miembro del consejo editorial de dicha revista y de la desaparecida Organización Internacional de Periodistas, que tuvo su sede en esa ciudad. Allí trabó amistad con el filósofo, catedrático y escritor Grigori Vodolazov, quien le entregó un corto ensayo en idioma ruso, Entre Lenin y Stalin, que mi padre finalmente hizo la traducción al español y piensa publicarlo junto con un estudio suyo. Durante sus estadías en la ex-URSS, mantuvo correspondencia con las editoriales Progress y Politizdat. Por esos años, el filósofo, sociólogo y escritor Fyodor Burlatsky, uno de los intelectuales que impulsó la perestroika, le obsequió una obra de su autoría y del historiador Alexander Galkin, El Leviatán contemporáneo. En nuestra patria trabajó como profesor de la Universidad de Cuenca durante 32 años. Colaboró como articulista en el diario El Tiempo durante un lapso de 18 años. Fue miembro del consejo editorial de la revista Emprendedores, que se edita en la capital. Y por 7 años condujo el programa Letras del Ecuador en el canal RTU, con acogida a nivel nacional e internacional. Actualmente escribe para la revista El Observador, prestigioso medio de comunicación en el que también colabora el ilustre intelectual Dr. Rodrigo Pesantes Rodas. Mi padre ha escrito unas 30 obras, de ellas algo más de 1000 páginas ha dedicado a su ciudad y provincia. Ha tenido muchos amigos, recuerda a sus compañeras y compañeros de los años colegiales con mucho cariño. Uno de sus grandes amigos, a quien admira y aprecia con sumo agrado, es el doctor Pesantes Rodas, presente en este solemne acto que para nosotros, familiares de Marcos Robles López, tiene un honroso significado. Por último, quisiera puntualizar, destacando que este historiador, intelectual y escritor ha profesado un profundo amor hacia las letras que nos permite acercarnos de una manera más digna y real hacia la historia, pero que refleja además el rol de un padre digno y amoroso y un esposo permanente, que nos ha regalado realmente la oportunidad de amar las ciencias y la libertad de pensamiento. Mi gran inspiración. Gracias. Presentación de la obra En las tempestades de la historia. Tenga la gentileza, meritísimo doctor Rodrigo Pesantes Rodas. Señor doctor Luis Carpio Amoroso, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar. Doctor Marco Robles, directo amigo y coterráneo. Señores, miembros de la Casa de la Cultura, amigos todos aquí presentes. En primer lugar, mis palabras muy gratas para su señorita hija, a quien guardo especial afecto, porque también distingue a ella la élite intelectual de su padre y la generosidad en sus palabras.
Palabras para una fiesta del pensamiento. Es difícil conjuncionar en un solo tiempo y espacio, como los de hoy, en los que estamos saludando el advenimiento de un nuevo libro de un ilustre hijo de esta tierra nuestra, el doctor Marco Robles López. Difícil y fragmentada, decimos, si presidiéramos en dar por lo menos una visión ligera de su vertiente escritural, tan caudalosa, avalada por su pensamiento crítico y reflexivo, su metodología dialéctica, su psiquis percepcional, sus aleros investigativos, encambrados todos ellos en su vasta y envidiable erudición, en los campos de la historia, la filosofía, la religión, la antropología, la política y otras más. Para comprender mejor los horizontes de su pensamiento, los epicentros de su accionar intelectivo, sus juicios de valor, tenemos necesariamente que recurrir a los almácigos que alimentaron los primeros ramajes de su vida, aquellos que codificaron su personalidad y robustecieron sus ideales. La primera bienaventuranza suya, la que empañó de mitos y tinares su nacencia, fue la de haber visto el primer fulgor del día en este Peleusí de Azores, fontana y arcilla, donde la rebeldía es historia que palpita en el alma y la ternura una espiga que se dora en el corazón. Vinieron después los años de su niñez y adolescencia, escuela y colegio, letras y números, llegando con avideces a él y a sus contemporáneos, nosotros, de la mano amiga y el pensamiento lúcido de quienes fueron sus maestros, nuestros maestros, que sin ser magísteres ni PHs, junto a sus conocimientos, nos impartieron valores. Luego su entorno familiar, su madre, maestra igual que la mía en escuelas rurales, donde las aulas eran las parcelas de los trigos y maizales y el timbre de recreo, el silbo de los viernos y jilgueros. Entonces, no es nada aventurado pensar que Marco acompañaba a su progenitora en ese periplo existencial, sin más brújulas y compañeros que los chaquiñanes y los romeríos que se iban ya enzarzando con las primeras raíces de su sensibilidad, que años más tarde, ya macerados con el aroma de los recuerdos, aflorarían con creces en dos preciosos libros suyos: Historia de Peleusí de Azogues y Peleusí de Azogues. Nadie entonces como él, como tú, Marco Robles, para haber escrito con tanta curiosidad investigativa, con tanto amor y pasión, casi idolátricos, desde el amanecer ancestral de nuestros horizontes míticos, hasta esa revelación semántica con la que lograste castellanizar a nuestra Pachamama, con el heráldico nombre de Peleusí de Azores, con un nubio de metal de alma cristalina, dormida en las entrañas telúricas de nuestro Bashum, con el amarillo aroma de una sola nácea de nuestros campos, que no eran más que mariposas, con pétalos revoloteando desde las faltas de la Buga hasta la cima del Cojitambo. Pero aquí no terminan sus afanes por redescubrir, esclarecer, reivindicar temas y espacios dormidos, olvidados bajo la indiferencia imperdonable y la mirada y accionar de nuestros coterráneos. Este es el mayúsculo mérito de Marco Robles, que nosotros debemos de reconocer con soberanas gratitudes, pues su estilete de investigador lo llevó a desempolvar viejos archivos y envejecidos documentos que ningún otro azogueño lo había realizado en bien de la cuna nativa y de la provincia toda.
con tanta prolijidad, probidad, veracidad y ética histórica. Aquí en estos libros están las páginas que el tiempo ha regresado con fulgores de perennidad, de agonía y de miurgos en la cultura cañari. Nuevos datos históricos de la pequeña patria, Bibliani y su historia, Cañar, su historia y su cultura, páginas olvidadas de José Peralta, entre otros. No sería justo cerrar este periodo de idénticos aleros vivenciales, emocionales y percepcionales si no registráramos sus últimos aportes, cuando no hace mucho tiempo las ambiciones y aspiraciones foráneas pusieron en duda el azoguinismo de los grandes escritores azogueños, Teófilo Pozo Monsalve y Ernest de López Díez. Una vez más, Marco Robles, con esa inclaudicable morosidad por dignificar la verdad a través de documentos históricos y testimonios de familiares de primera mano y ramajes genealógicos, los puso definitiva casa adentro, junto a las riberas del Burcay, que en su murmurar de diáfanos cristales irá violando sus nombres, que es orgullo de la patria chica y gloria de las letras ecuatorianas. A partir de este visionar telúrico ancestral, geopolítico y cultural, su pensamiento va a tomar una directriz mucho más científica, analítica e interpretativa, con un libro que marca un hito inédito en la bibliografía continental: Mito y filosofía en el mundo andino. Esta toma de conciencia universal, crítica y reflexiva es el resultado de su nueva formación académica en centros universitarios de la Unión Soviética, concretamente en Kiev, Ucrania y Moscú. Con altos estudios en filosofía y antropología cultural y amistades con talentos de singular valía, como la que mantuvo con el historiador Anatoly Belov, con quien compartió ideas afines sobre los orígenes de la cruz, temática subyugante en los futuros ensayos de Marco Robles, que con amplitud investigativa lo llevaron a los escenarios de esclarecedoras revelaciones. Su pensamiento sigue nutriéndose de nuevos contenidos en el mirador de los acontecimientos históricos mundiales, en sus cauces sociales, políticos, religiosos y aún psicológicos. Su dialéctica, entonces, toma el sendero a la inversa, parte de la antítesis para cuestionar la tesis, con el apoyo de una notable erudición ensalzada de nutridos soportes bibliográficos. De esta fontana surgen sus libros La ideología cristiana, Preludio y aurora de la reflexión y El mundo político grecorromano, entre otros. Ya entrando en el espacio para el que nos hemos convocado, como es el de dar la bienvenida a un nuevo libro suyo, con sumo placer vamos a recibir por lo menos las primeras lluvias de sus tempestades históricas. Volumen de miradas diferentes en cuanto a temática y personajes, pero unidas por un mismo sistema de análisis y reflexiones que nos llevan a comprender mejor ciertos nubarrones que han empañado y empañan los senderos lumínicos de la verdadera historia. En sus primeras páginas hay un personaje al que Marco lo trae en su soma y en su psiquis, para situarlo en su justo medio, pues que de eso se trata cuando hablamos del gran filósofo germano del siglo pasado, Martin Heidegger. Marco parte de una premisa: demostrar que los contenidos filosóficos de este pensador no son secuenciales ni recíprocos con los continentes ideológicos de su accionar. Un hombre que fue admirado por su capacidad de precisión de sus lenguajes,
así como por su aportación al discurso humanístico. Filósofo que con su reconocido y fundacional libro, El ser y el tiempo, determinó el sentido del ser y no de los entes. Este mismo que categorizó la diferencia entre una vida auténtica y una vida enajenada, este que nació bajo el alero de Minerva, paradójicamente traicionó la naturaleza y el esplendor de su dialéctica, de su espíritu indagador, al adherirse públicamente al movimiento nacionalsocialista cuando los nazis llegaron al poder. Otro de los cuestionamientos que reproduce Marco Robles es el de la naturaleza filosófica del existencialismo, que venida desde los horizontes hegelianos, tomó forma, aunque sin fondo, en los postulados sartreanos, al afirmar que toda acción implica un medio y una subjetividad humana, lo que nos lleva a la dicotomía del ser frente al existir, y que bien lo cuestionó no un filósofo, sino un literato de fama universal, Shakespeare, en su célebre sentencia, to be or not to be, somos o no somos. El pensamiento sociopolítico de Marco Robles, para entenderlo mejor, en los aleros de sus investigaciones y cuestionamientos, está codificado en los postulados de Carlos Marx, que a su vez se alimentaron del socialismo científico de Federico Engels, que a su vez el entrañable camarada y amigo, este reverberar histórico, planteaba entre otras aspiraciones la de que se conozca y reconozca al ser humano dentro de la sociedad. El hombre y la naturaleza son esenciales en sí mismos, nos dice, y de esos requerimientos correlacionantes nace la gesta revolucionaria de mayores reivindicaciones sociales, políticas y económicas de principios del siglo. Lamentablemente, esa praxis no alcanzó a relevar sus objetivos, pues según Marco Robles, debían ser primero especificar, separar las ideas del marxismo del cuartel del comunismo científico, de trazar una línea divisoria entre stalinismo y leninismo, lo que al no realizarse oportunamente ocasionó profundos desniveles que empezaron a desmoronar las bases, no del marxismo, ni del leninismo, ni del socialismo, sino de sus deformaciones concretas, según afirma Marco Robles. Nosotros estaríamos a su lado si no supiéramos que todos los regímenes totalitaristas, Marco, venidos ya sean de la derecha o de la izquierda, nos privan, nos arrancan la más bella semilla del pensamiento humano, la libertad de la expresión. Los cuestionamientos a los desgarradores tiempos del nazismo no están exentos en las páginas de este libro. La figura psicopatológica de su líder, Adolfo Hitler, con su teoría de la eugenesia, no solo que asesinó a millones de judíos, y qué ironías de la vida, su abuelo también fue judío, sino que extendió sus tentáculos antihumanos, totalitaristas, criminales, a otras esferas sociales, políticas y aún religiosas de Europa y América. Y en estos espacios es donde Marco Robles alcanza su plenitud investigativa, al probar con documentos y fotografías la actitud, no de la Iglesia Católica, que como institución es respetable, sino de sus jerarcas, de los purpurados y santificados del Vaticano, que olvidándose de que Jesús, su máximo líder religioso aquí en la tierra, también fue judío, se codiaron, se reverenciaron, disimularon actitudes con el propio verdugo nazi y con organizaciones antisemitas. Eugenio Pacelli, italiano, que luego llegó al papado por el nombre de Pío XII, mantuvo buenas relaciones con el genocida
Adolfo Hitler. Mayor fue su actitud antisemita cuando guardó un criminal silencio ante la masacre infernal de las cámaras de gas y los hornos crematorios en la Segunda Guerra Mundial. Para explicar esta dualidad dentro del comportamiento, habilidad política de muchos gobernantes de hoy en Latinoamérica, Carlos Marx afirmó, con mucha razón, que a Hegel se le olvidó de decir que los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, una vez como tragedia y otras como farsa. Así actuaba Pío XII. Como era italiano, su simpatía encajaba en la tragedia del régimen fascista de Mussolini, en tanto que su farsa flameaba en el nazismo de Hitler. Y así querían elevarlo a los altares como santo, si no hubiera sido por el mundial rechazo de los judíos que no olvidan ni olvidarán el cruel exterminio de sus antepasados. Pero estas tragedias y estas farsas continuaron con Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, Papa emérito actual, quien en sus 2 años mozos fue miembro de las juventudes hitlerianas. Hay ilustraciones al respecto en las páginas de este libro que corroboran lo expresado. Para luego, años más tarde, ya ungido con el cetro de San Pedro de Roma, en absurdas contradicciones, que el nazismo dice que el nazismo se identifica con el ateísmo. Entonces, ¿Hitler fue ateo? No, señores, no lo creemos. Aquí lo que el criminal nazi escribe en su libro titulado Mi lucha. ¿Quién osa poner las manos sobre la más elevada semejanza de Dios? Dios pone con mayúscula Hitler. Ofende a esa maravilla del Creador, con mayúscula dice, y coopera para su expulsión del paraíso. Conclusión. ¿A quién creemos? ¿Al Papa Benedicto XVI o a Hitler? Los jerarcas de la Iglesia Católica siempre han estado al servicio de los grandes intereses políticos, sociales y económicos en el devenir de la historia. Traicionaron el mensaje de Jesús, que como personaje histórico siempre predicó la igualdad, el amor, la solidaridad y la justicia. La historia está repleta de sus acciones nada éticas ni morales, peor cristianas. Sus acercamientos al poder no importaban de qué fraude infernal hayan salido, defendieron siempre sus privilegios, sus canonjías, sin importarles las heridas que en la carne y en el alma les sangraba a los otros. Marco Robles no se ha dormido en estos aspectos contemporáneos y nos trae a sí mismo una inédita fotografía en este libro al Papa Juan Pablo II, hoy convertido en santo, junto y muy contento al feroz chacal chileno Augusto Pinochet. La historia de los papas, sus actuaciones indecorosas, sus entretelones vergonzosos, sus crímenes y apostasías, sus enredos políticos y sexuales están registrados y a la vista en un libro muy documentado escrito por el ensayista colombiano residente en México, Fernando Payet. Esto no significa que no hayan existido pontífices que hicieron honor a su vocación espiritual, a su compromiso ético y moral y social con las leyes divinas y humanas de Dios. Y aquí, como tanto religiosas, quiero hacer hincapié en una monja, Teresa de Calcuta. Esa sí es una verdadera misionera de Jesús en la tierra, y a un santo predilecto de mi corazón, San Francisco de Asís. No olvidemos que el gran poeta italiano Dante Alighieri, en su inmortal libro La Divina Comedia, al descender al infierno, lo que más encontró en esas llamas luciferinas
no fueron a mendigos, ni a artesanos, ni a profesores, ni canillitas, como tampoco a poetas y profesores, sino a los políticos y en gran mayoría a jerarcas religiosos. Por supuesto, ese libro fue el reflejo más auténtico de la moral eclesiástica más denigrante de la Edad Media. Amigos todos, aquí presentes, no sería nada prudente abusar de vuestra paciencia y no menos grata atención si nos propusiéramos seguir abriendo las goteras de esta lluvia histórica que hoy en plena sequía de valores nos trae Marco Robles. Nos quedan algunas páginas para un futuro análisis, para un conversatorio de opiniones plurales. Eso nos hace falta, eso nos hace bien para robustecer nuestro pensamiento crítico que nos hará crecer el ramaje de nuestros valores. Queda, por ejemplo, el análisis político y social de ese gran estadista chileno Salvador Allende, que desde la primera magistratura quiso cambiar el timón de un sistema político anquilosado de su país, de la estrella solitaria, abriéndose hacia un socialismo humanista, pero la recalcitrante derecha, alimentada por las oprobiosas calumnias de un Víctor Ernesto Farías, lamentablemente también chileno, que no tuvo el menor descaro en asociarle con el antisemitismo y apadrinado por los servicios secretos de la CIA, abrieron los apetitos de civilizadores más que de la burguesía plutocrática de un ambicioso y despiadado militarismo que, a la usanza de sus pares argentinos, con Augusto Pinochet a la cabeza, llevaron a su más grande humillación al presidente, despojándole de sus poderes y asesinándolo después. Termino con un pensamiento de hondas raíces filosóficas que dice: la ley del universo es la no permanencia. Lo único que permanece es la transformación infinita. La lectura de este libro nos hará transformar nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento desde entonces será parte de la plenitud infinita. Muchas gracias. Distinguido doctor Marco Robles López, autor de la obra En las tempestades de la historia, tenga la gentileza de realizar su intervención. Distinguido público, antes de hacer un análisis, quiero unas pocas palabras de reconocimiento. En primer lugar, expreso mi sincera gratitud al señor doctor Luis Carpio Amoroso, presidente del Núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, por su sensibilidad cultural y su cortesía que han hecho factible que se lleve a cabo en esta prestigiosa institución de la cultura la presentación de mi último libro. También expreso mi gratitud por sus generosas expresiones. Me llenan de una positiva emoción. Hago expresivo mi agradecimiento al personal técnico que colabora en este acto.
a Yaroslava, mi querida hija, por sus generosas palabras y por su capacidad para guardar en la memoria sucesos y hechos que les relaté algún día. A Vladimir Espartaco por su ayuda invalorable en las ilustraciones y en los trabajos en la página web. Al doctor Rodrigo Pesantes Rodas, quien me honra con su amistad. No puedo dejar de señalar que Rodrigo, para orgullo de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra patria, constituye uno de los talentos y creativos, uno de los más talentosos y creativos intelectuales que tiene el Ecuador. Por esto mismo, y aprovechando esta singular oportunidad que tengo, debo manifestar que no es una casualidad que Rodrigo haya sido galardonado con el Premio Internacional Vasconcelos, conferido en la fraterna Nación de México por el Frente de Afirmación Hispanista el año 1996, por manera que el próximo se cumplirán 20 años de ese histórico acontecimiento cultural y que debemos destacar nosotros, los azogueños, los cañarenses y el país en general. Gracias, Rodrigo, por tus enaltecedoras palabras y por tus generosos juicios de valor expresados con relación a mi libro. Gracias a mis familiares y amigos aquí presentes. De nuestro hogar solamente falta Zoya por un quebranto de salud. Esa es la causa de su ausencia. Gracias a mis conciudadanos y conciudadanas. Gracias al conjunto artístico y al directo amigo licenciado René Romero, que intervendrán en pocos instantes. Gracias también a esta ilustre ciudad Peleucide Azogues, en donde tuve el privilegio de nacer. Solamente quiero hacer algunas puntualizaciones muy breves por honor al tiempo. En las tempestades de la historia es una obra que fue pensada hace un lustro atrás y fue posible gracias a la documentación que adquirí hace incluso unos 25 a 30 años en la antigua Unión Soviética. Logré conocer muchas cosas que yo hasta ese tiempo desconocía, como el papel que tuvo Stalin, el golpe de Estado que dio en el año 1936 y que le permitió perpetuarse en el poder, su política represiva terrible, sus contradicciones, la destrucción de aproximadamente 40.000 oficiales del ejército soviético, de altos oficiales, lo que hizo factible prácticamente la debacle en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Pero también en esta obra se hace constar el valor siempre contradictorio de Heidegger. Heidegger, como muy bien manifestaba Rodrigo, efectivamente es uno de los grandes pensadores del siglo pasado. Muchos le consideran la cabeza más relevante del mundo filosófico, pero al mismo tiempo él fue un nazi sincero. No fue un nazi discreto, sino un nazi sincero, que le gustaba incluso en algunas de las publicaciones escribir "Hey Hitler", saludos al jefe, y logró ser rector de la Universidad de Friburgo desde 1933 hasta 1934, cuando ya Hitler estaba en el poder, gracias a los votos de los estudiantes y profesores nazis que se encontraban en esa universidad. Luego, después, pues, se cometió un acto profundamente desleal con Edmund Husserl, su maestro, porque él era judío. Fue realmente un antisemita, pero Heidegger también fue un antirracista en general, porque en una de sus obras voluminosas, sobre Nietzsche, él dice en esa obra que el
hombre histórico occidental es el que verdaderamente razona y que puede ser víctima también de la falta de meditatividad, pero que puede recurrir a eso por su capacidad de discernimiento, por su historia, por su trayectoria, de lo que está privada la tribu negra. Esa es una raíz profundamente racista. Entonces se realizó prácticamente un debate en el mundo académico de esos tiempos, y todavía no termina, porque hay partidarios de Heidegger, hay gente que también le contradice. Uno de los que más vigorosamente atacado fue Víctor Farías, que efectivamente es un autor chileno. Él fue alumno de Hans Gadamer, que fue el alumno más talentoso que tuvo Heidegger, que es prácticamente el representante de la hermenéutica, de la interpretación. Sin embargo, esta obra, en primer lugar, tuvo una gran acogida, pero después Farías se lanza contra personajes progresistas de América Latina primordialmente, y sobre todo contra la figura del expresidente Salvador Allende, que murió trágicamente ametrallado por los soldados cuando asaltaron el Palacio de la Moneda en la capital chilena. Entonces, estas cosas había que puntualizar, había que decir la verdad, una verdad profundamente amarga. Y cuando un autor, un periodista le hace una entrevista a Víctor Farías, al doctor Farías, porque él es doctor en filosofía, él estudió en Alemania, habla muy bien el alemán, él dice que cuando le dicen, bueno, y la dictadura de Pinochet, él no condena, sino dice como también algunos gobiernos de izquierda ha tenido sus excesos. Eso es todo lo que llega a decir, con un cinismo realmente espeluznante. Y no fue así. Y le trata en uno de sus libros de antisemita, de nazi, le trata Víctor Farías a Salvador Allende, es decir, a la víctima del horroroso crimen que cometieron los militares chilenos con relación al golpe de Estado orquestado por la CIA, por la Central de Inteligencia Americana, con el visto bueno del presidente Richard Nixon y de su secretario de Estado de aquella época, Henry Kissinger, el pensador Henry Kissinger, que tiene un origen judeo-alemán. Bueno, con esto quiero decir que no todos los judíos son unos santos de los altares. También han habido judíos muy condenables, pero esto significa asimismo que a ningún pueblo se le puede calificar de malo, y a ningún pueblo tampoco se puede decir que tenga una santidad increíble. Hay seres de todos los colores, e inclusive cuando ciertos autores como Paul Johnson, un gran historiador norteamericano, en una obra de 900 páginas que se llama La historia de los judíos, habla barbaridades, porque dice que en la época de Lenin se persiguió a los judíos, dice una mentira horrorosa. Yo no sé si es la falta de acuciosidad o es la inmoralidad, porque en el gobierno de Vladimir Ilich Lenin estuvieron eminentes personajes judíos como los siguientes. Trotsky fue el segundo gran personaje en importancia y uno de los tipos más talentosos. Estuvo Yakov Sverdlov, que era el presidente del directorio de los comisariatos, judío de cepa. Estuvo el académico Kamenev, que fue casado con una hermana de Trotsky, también judío de cepa. Por esta razón, incluso el famoso industrial, hombre de empresa, Henry Ford,
que tienen una obra publicada, El Judío Internacional, dice que el gobierno en general en la Unión Soviética en la época de Lenin era de judíos. Incluso al mismo Lenin le decían que era un judío, pero Lenin no, en realidad no era judío. Los padres de él, el padre de él, Ilya Ulyanov, era ruso con raíces tártaras, por eso tenía él un poco rasgados los ojos. Su madre era de origen alemana y ucraniana, tenía doble raíz, entonces él no tenía esa cuestión, pero los principales colaboradores, efectivamente un grupo de colaboradores fueron judíos. Cuando muere Lenin, que fue muy prematuro, la muerte de él apenas a los 50 y pico de años, por un ataque cerebral, pero también debido a que fue víctima de un atentado de una eserista, que era un partido de extrema derecha, Fanny Kaplan, le disparó balas envenenadas. Entonces se deterioró muy gravemente su salud y murió, y se hizo del poder Stalin, Iosif Vissarionovich Yugashvili, y tomó el nombre, el apelativo de Stalin, que quería decir acerado. Él sí fue un auténtico dictador con el cual murieron miles de personas. Fue un hombre intolerante. Entonces, esas han sido las contradicciones terribles de la historia. Y luego tenemos nosotros, pues, en nuestra América, como decía, la figura de Salvador Allende. Él fue un hombre profundamente honesto. Él fue un hombre que en realidad triunfó democráticamente y quiso hacer una transformación, porque desde su juventud fue una persona honrada, honesta, recta, un político noble. Pero este señor Farías le acusa, apelando a la tesis doctoral del doctor Salvador Allende, porque ahí estudia sobre las cuestiones de la delincuencia y la violencia. Y entonces, como hace todo investigador, él sencillamente cita a los autores que hablan sobre la delincuencia, sobre la violencia, y uno de ellos es Lombroso. Malinterpreta deslealmente, infamemente, Víctor Farías, y le presenta como antisemita, como pronazi. Es decir, la víctima de esta terrible traición aparece como el cruel dictador que no fue pues, Salvador Allende. Incluso cuando uno de los cazadores de nazis, uno de los auténticos, apela a Salvador Allende para que le ayude, él dice que está encantado de poder ayudar, pero que tiene que pasar eso, porque él era un hombre respetuoso de las leyes, tiene que pasar eso por el Poder Judicial y por el Congreso, que no estaba en su sola voluntad cambiar las cosas. Sin embargo, ayudó para que Wiesenthal pueda realizar las pesquisas indispensables. Y este autor judío incluso agradece a Salvador Allende. Sin embargo, le calumnió, y el Comité de Defensa Salvador Allende de España, constituido por eminentes juristas, le siguió un juicio por difamación a Farías. Farías, en esas condiciones, estuvo en España, tuvo que huir prácticamente y fue a refugiarse en su patria en Chile. Bueno, estas son a breves rasgos. También hay algunas cuestiones, y en la parte última está un sumario, está prácticamente una exposición de los debates que hubo en tiempos de la perestroika hace 25 años entre Zbigniew Brzezinski, que es uno de los grandes ideólogos, incluso es el asesor del actual presidente Barack Obama, y mantuvo un debate en Revista Internacional, en la que tuve yo la suerte de trabajar, con el filósofo Yuri Krasin, que fue profesor de la Universidad Mikhail Lomonosov. Y
consejo editorial acordó que yo haga el comentario de eso. Entonces, eso está constando también en anexos. He hecho esta obra y la presentación para mí ha sido una satisfacción y un honor hacer en mi ciudad. Es la primera, porque tengo que también hacer en la ciudad de Cuenca y probablemente en la ciudad de Quito. Yo quiero agradecerles de todo corazón por la presencia de ustedes, porque eso me enaltece y me llena de sincera satisfacción. Muchas gracias a todos ustedes. Para terminar, quería entregarle personalmente al doctor Carpio unas obras, son 6 y las 2 para la biblioteca. Está con la siguiente dedicatoria, las 2. Dice: a la biblioteca Dr. Rodrigo Pesantes Rodas, de la Ilustre Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar, Cuenca, 16 de enero del 2015. Entonces le entrego personalmente al doctor Carpio, y quiero también indicar que la obra mía está en la página web internacional. Se puede bajar en forma incluso gratuita, sin un centavo. Se llama enlastempestades.blogspot.com, ¿no? La persona que quiere puede bajar gratuitamente y va a estar por un par de meses, porque después vamos a tener ya el propio blog en esta. Gracias. En la segunda parte del presente acto, meridísimo auditorio, les invitamos a continuación a deleitarse con 4 hermosos temas musicales. Triunfamos en ritmo de bolero, Ángel de Luz, Pasillo, Estrella de la Noche, Vals, y Cuando llora mi guitarra, en ritmo de vals, entonados y ejecutados por 3 magníficos integrantes del Conservatorio Superior de Música José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca. En el teclado estará con nosotros la señorita Irene Gómez, violín y voz señora Valeria Villaga, y en la guitarra el señor Marcelo Gómez. Señoras, señores, solicito de ustedes por favor el aplauso para recibir al trío anunciado.
El sincero agradecimiento por vuestra participación artística, Irene Gómez, Valeria Pillega y el señor Marcelo Gómez. Nuevamente vamos a brindarles el aplauso que se merecen, por favor, para los 3 artistas invitados, integrantes del Conservatorio Superior de Música de la ciudad de Cuenca, José María Rodríguez. Meritísimo auditorio, a nombre de el doctor Marco Robles López y familia, cordialmente invitan a ustedes, tengan la gentileza de acompañarles al respectivo brindis que se va a llevar a cabo en la sala de exposiciones Daniel Mogrovejo Narváez. Permiso.